Darles la bienvenida a todos y asimismo darles la acogida respectiva sobre el curso de capacitación del día de hoy. El tema es salud mental con enfoque comunitario, ¿sí? Entonces, en primer lugar, doy agradecimiento a la Escuela EFA por la invitación. Hoy vamos a hablar en el enfoque familiar como tal y en el enfoque comunitario. En este caso, hablando dentro de la salud mental, es importante que nosotros podamos recordar qué es la salud mental. ¿Qué hacemos para mejorar nuestra salud mental? ¿Sí? Como tal, entonces, recordemos que la OMS tiene los conceptos claves en cuanto a salud y que son conceptos que nosotros debemos citar oportunamente para estos casos. Entonces, la salud mental es un componente integral y esencial de la salud. Esto nos menciona la OMS como tal cuando definió el concepto de salud. Si nosotros recordamos, cuando la OMS hace el concepto respectivo de la salud, nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, cuando menciona mental, está siendo como un componente integral dentro de la esencia de la salud a la salud mental. Y que no solamente va a significar la ausencia de una afección o una enfermedad. Entonces, esto es importante para que nosotros podamos llevar en consecuencia esta definición, que se debe considerar a la salud mental como algo más que solo una discapacidad mental o cuando vemos trastornos, no es solo ello, ¿sí? Entonces, el estado emocional de un paciente va a determinar la forma, ya sea positiva o negativa, de evolución incluso en cuanto a tratamientos médicos que podamos seguir pensando. ¿Y qué sería un trastorno? Bueno, todo el conjunto de enfermedades, todo el conjunto de trastornos mentales, que, todo el conjunto de afecciones mentales se van a denominar trastornos de la salud mental. Cuando esta salud mental se altera como tal, pues sucede, ¿ok? Entonces, se van a presentar diversos trastornos de la salud mental que van a impactar en los sentimientos, que van a impactar en el estado de ánimo, en el comportamiento del paciente, y que muchas veces, pues, esto puede ser ocasional, que solamente denominadas agudas, ¿no? Que solamente se van a presentar eventualmente en la persona, en el paciente, o duraderas también llamadas crónicas, cuando ya el paciente lo va a tener pues mayor al tiempo de 3 meses a más. Es decir, ¿lo puede llevar hasta el último de sus días? Sí, sí lo puede llevar, ¿ok? Sobre todo cuando es una enfermedad hereditaria, que la tiene pues un trastorno de salud mental hereditario, que puede estar llevado por la genética en este caso. Puede afectar su capacidad incluso de relacionarse con otras personas. Cuando una persona tiene ciertos trastornos de salud mental, va a tener problemas con la aceptación social. Si esta persona no tiene el tratamiento respectivo, el acompañamiento psicológico profesional respectivo, pues obviamente la funcionalidad que éste brinde va a estar alterada y por ende su capacidad de relación o interrelación. ¿Cuáles son los tipos de enfermedades mentales? ¿Cuáles son los tipos de trastornos mentales? Bueno, los trastornos mentales más comunes se van a clasificar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en trastornos de la ansiedad. Trastornos de la ansiedad es un conjunto donde vamos a encontrar trastornos de pánico, el popular TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, todo el grupo de fobias, las fotofobias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos algún tipo de estos trastornos, van a estar dentro del grupo de trastornos de la ansiedad. También define otra clasificación dentro de la depresión. En el segundo grupo encontraremos la depresión, al trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo. El trastorno bipolar es muy conocido cuando nosotros hemos podido identificar quizá algún tipo de caso propio, familiar o de nuestro entorno social. ¿Qué es lo que sucede aquí? La persona, como tal, pues vi de dos polos personalidad, ¿no? Tiene dos personalidades y puede cambiar repentinamente de un estado a otro sin ningún tipo de estímulo, ¿ok? Normalmente
una persona puede cambiar de estado de ánimo, sí, puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Ahorita tú lo ves, lo saludas y está muy feliz, y de un segundo a otro, pues se torna muy molesto, eufórico, agresivo. Por lo general, las personas lo hacemos por un estímulo, ¿no? Ya sea porque se acaba, digamos, ¿no? Acaba de recibir una noticia muy fuerte, emocionalmente devastadora, que ha fallecido algún familiar, quizá, obviamente su estado de ánimo, que estaba muy feliz y todo, contento, por así mencionarlo. Entonces, obviamente, está muy triste, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las personas de trastorno bipolar? Cambian este estado de ánimo de manera repentina, pero sin ese estímulo que habíamos mencionado. Sin ningún tipo de estímulo, logran cambiar su estado de ánimo y la forma en la que tratan a las personas en su entorno, pues va a ser afectada. También tenemos el conjunto de los trastornos de la alimentación. He aquí ciertas definiciones dentro de la bulimia, por ejemplo. La bulimia es un trastorno en el cual el paciente, por lo general, las estadísticas nos muestran que se presenta más o se han identificado más, mejor dicho, en pacientes que son adolescentes. ¿Qué es lo que sucede en la adolescencia? Pues hay una preocupación, por lo general, no siempre, pero por la preocupación de la imagen física de la persona. Y lo que va a tender a hacer es que me veo muy con mucho sobrepeso, me veo muy delgada, me veo muy gordita, esos tipos de calificativos que se autodeclaran muchas personas. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues las personas van a tener, a ver, disculpa un minutito. Ok, listo. Van a disculpar, es por sonido externo que he tenido que silenciar un momento. Entonces, mencionaba que en los trastornos de la alimentación tenemos a la bulimia, ¿no? En este caso, los adolescentes, al preocuparse tanto por el estado físico, por la apariencia física, mejor dicho, lo que hacen, pues, es ciertos trastornos en la alimentación, no se alimentan muy bien, a esto lleva anorexias. ¿Qué pasa si los padres, pues, somos a veces un poquito más estrictos y queremos que los hijos, pues, coman y coman y coman? ¿Y qué sucede en este caso? Pues los hijos empiezan a... El paciente se provoca el vómito. Entonces, cuando se provoca el vómito, ahí ya luego va a hacerlo muy, muy seguido, ¿no? Cada que come tos lo vomita porque lo está provocando. A esto se llama bulimia. Entonces es un trastorno de la alimentación clasificado dentro de una enfermedad mental porque en realidad quizá ni siquiera está aparentemente subido de peso o subida de peso el paciente, sino que simplemente lo está catalogando como tal porque es un tipo de trastorno de enfermedad mental que tiene el paciente. Mentalmente cree verse gordito, por decirlo, y no lo está. Muchas veces no lo está. Entonces, por ello está dentro de la clasificación. Existía mucha controversia con esa clasificación, pero luego se fundamentó de la manera que les acabo de mencionar. Al hacer el estudio de cada uno de estos casos de bulimia, se demostró de que ellos en realidad tienen una percepción equívoca sobre la figura o la contextura del paciente que se autodeclara. Entonces también tenemos los trastornos de estrés postraumático. Este tipo de clasificación lo vamos a encontrar cuando ha habido algún tipo de trauma, golpe, ya sea porque el paciente haya presentado, a ver, disculpen un minuto. Ok, disculpen, sonidos externos. Entonces,
Tenemos el trastorno de estrés postraumático. Como les mencioné, aquí vamos a encontrar a todos los pacientes que quizá siempre hicieron una vida normal, mentalmente y socialmente era así, ¿ok? Sin embargo, sufren, digamos, lo más común, ¿no? Un asalto, hay mucho, o un golpe, hay un traumatismo, entonces, luego de ello altera de cierta manera, pues hablamos de trastornos de estrés postraumáticos. Aquí vamos a encontrar a todos ellos. ¿Cuáles son las causas en realidad de estos trastornos mentales? ¿A qué se deben, no? Por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno de la ansiedad, la depresión, todos ellos, no hay una sola causa en realidad. Existen, sin embargo, a diversos y a un conjunto de factores que pueden contribuir a que las sufran. En primer lugar tenemos a la genética, ¿no? La historia familiar. Cuando hablamos de la biología humana, hablamos pues de la genética que nos va a permitir conocer si tenemos a un paciente con cierta patología, la mamá también, ¿no? Hablando de ansiedad y ansiedad, ambos sufren de ansiedad, pues obviamente tenemos una alta probabilidad de que los hijos lo tengan, ¿ok? Entonces, estos estudios genéticos se pueden realizar mediante la genética, valga la redundancia, para poder saber cuánto es el porcentaje incluso de probabilidad de que los hijos puedan heredar u obtener esta enfermedad. También hablamos de su experiencia de la vida. Sobre todo se basa en la etapa de vida niño, ¿sí? Cuando de niño, de pequeño, en la primera infancia, ha sufrido abuso, ha sufrido estrés, ya sea abuso físico, psicológico, abuso sexual, pues puede ocasionar algún tipo de trastorno mental. Sí. Hablemos también sobre las lesiones traumáticas. Como ya les había mencionado, un golpe a nivel cerebral, a nivel de la cabeza como tal, siempre puede generar diversas consecuencias y dentro de ellas están algunos. Si nosotros nos exponemos durante la gestación a una gestante, la exponemos a algún virus, a radiaciones, a productos químicos durante la gestación, también es uno de los causantes de los trastornos mentales. El consumo de alcohol, el consumo de drogas u otras sustancias tóxicas también reaccionan, hablando del más común, del que contiene todos los cigarrillos, también hace ciertas modificaciones y alteraciones en los genes. Entonces, por ende, va a generar algún tipo de alelo que nos pueda llevar a contener este tipo de enfermedades. ¿Ok? Cuando una persona está aislada, se siente solo, no congenia, no hace ese tipo de interrelación social con su entorno, pues lo que va a hacer es entrar en un estado de depresión, en un estado anémicamente pues muy negativo y lo va a llevar a consecuencias de educación de algún tipo de trastorno. ¿Y cómo haríamos el diagnóstico en este caso? Bien, el diagnóstico se debe realizar por la exploración física. Debo yo de realizar un buen análisis a mi paciente. Debo yo de poder observar. Cuando hablamos de la exploración física, hablamos de la observación que debemos de realizarle, ¿no? Observar sus actitudes, sus comportamientos, sus enfrentamientos frente a ciertas circunstancias de la vida diaria y sobre todo las alternativas de solución que esta persona tiene, ¿no? Todo ello lo vamos a llevar dentro de la evaluación psicológica, el poder, la escucha activa sobre todo, ¿no? Pero el poder relacionar tu forma de enfrentar ciertas situaciones nos puede ayudar a determinar el diagnóstico certero de un trastorno de la salud mental. Si nosotros vemos ciertos análisis de laboratorio que se puedan realizar, sí también podrían estar incluidos aquí, pero es importante que la evaluación psicológica, que es la primera evaluación psicológica, por lo general es para poder identificar, ojo, únicamente los patrones más relevantes. No va a ser, muchas veces la persona cree que con una sola evaluación es suficiente para llegar a un diagnóstico. Es erróneo, ¿sí? Esto es erróneo.
en lo general se requiere más de una evaluación psicológica, ya que las evaluaciones tienen que ser constantes en diversos momentos, porque a veces quizá lo que me responda hoy no sea lo mismo que me hubiera respondido mañana, porque hoy acaba de venir muy cansada, saliendo del trabajo, está muy estresada, ha tenido muchos, no sé, mal día, ¿no? Y mañana quizá tenga otro tipo de pensamiento, ¿ok? Entonces, los factores externos también van a influenciar en las respuestas que nos dé nuestro paciente. Entonces, es importante que podamos evaluarlo en diversas fechas. Siguiente, también debemos de tener en cuenta de que no podemos nosotros abrumar al paciente con todo lo que queremos saber para llevar el diagnóstico, que a veces es mucho lo que queremos determinar y ser muy detalloso en nuestra evaluación, y esto nos puede abarcar más de 1, 2, 3 horas. Cansar al paciente no es adecuado. Por quererle dar un diagnóstico en un solo día, no puedo tenerlo 5 o 6 horas conmigo en la evaluación psicológica, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces es pues un estrés también emocional del paciente que se siente ya muy invadido en su privacidad, va a llegar a ciertos límites en los cuales ya las respuestas van a ser porque, en fin, porque quiere terminar la evaluación y ya, ¿ok? Entonces es importante, y sobre todo cuando son niños, sobre todo cuando son niños, porque los adultos no pueden entender, ¿no? Quizás hasta él mismo quiere ya mismo saber y pone de su parte, pero el niño no. Por lo general los niños pues son más inocentes, entre comillas. Los niños buscan más lo que es el juego, ¿no? El diagnóstico y el método de diagnóstico va a variar cuando es un niño y cuando es un adulto. Por más que hablemos de la misma patología, ojo, por más que hablemos de la misma enfermedad o trastorno mental, va a variar porque no es igual evaluar a un niño que evaluar a un adulto de 30, 35 años. No va a ser nunca lo mismo. Al evaluar a un niño tenemos que buscar otras estrategias que nos permitan ganarnos incluso la confianza del pequeño y que el niño no se sienta invadido de su privacidad y pueda mostrarse como es. ¿Ok? Entonces lo que nosotros haríamos aquí es poder, en primer lugar, causarle y ocasionar confianza con el pequeño, porque la evaluación de un niño, muchas personas socialmente creen que debe ser 100% con los padres, pero esto es equivocado. Sí hay una cierta evaluación que se debe realizar padre e hijos, ¿no? Todos, así como también hablamos solo con el papá, para poder quizá decir las cosas directamente, ¿no? Señora, ¿cómo es su hijo? Su hijo golpea, su hijo rompe sus cosas, su hijo no lo va a decir esas cosas al niño, porque el niño se va a sentir como que, ¿por qué mi mamá le cuenta esas cosas a las señoritas y recién la acabamos de conocer, ¿cierto? Entonces, por ello, sí debe existir 3 momentos diferentes para una evaluación con el niño, con la niña. Debe de ser, en primer lugar, sí familiar, padres y el niño, paciente, en este caso. También existe otro momento en el cual evaluamos únicamente a los padres, ¿no? Si es la madre o el padre quien acompaña, que nos va a referir la manera en la que se comporta socialmente en casa, se interrelaciona con las personas. Incluso podríamos incluir un apartado ocasionalmente, si tiene problemas en la escuela, por ejemplo, una evaluación a nivel del profesor o de la profesora, que nos pueda proporcionar. Incluso hay ciertas herramientas que se usan dependiendo de qué trastorno queremos nosotros determinar. Por ejemplo, el TDAH, que es un trastorno de déficit de atención y creatividad, tiene pues ciertos patrones y ciertas escalas que hacemos uso nosotros para una evaluación. Entonces, en el caso, podemos usar una para los docentes, sí. Que a veces los docentes puedan cooperar con su presencia, podamos tener esa suerte. Si lo es, pues muy bien y agradecidos, y si no, pues tenemos que buscar la estrategia de poder llegar a ellos, ya sea virtualmente, mediante los padres, ¿ok? Y el tercer momento de evaluación, pues sería únicamente con el niño o la niña solo, el paciente solo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver, incluso si quizá los agresores son los padres, podemos quizá nosotros quedamos sorprendidos
Y cuando se queda solo, pues el niño agarra y representa a sus padres mediante los dibujos o mediante los juegos que hacemos, que sus padres son violentos, que sus padres discuten mucho entre ellos. Quizás no lo agreden al niño, pero físicamente, ¿no? Pero sí lo agreden psicológicamente porque el niño ve esas situaciones y los padres no le están prestando atención a ello porque piensan que se queda dormido y el niño no está dormido, está escuchando todo lo que están discutiendo. Entonces, es importante la evaluación única con el niño para poder nosotros identificar y llegar a un correcto diagnóstico. Sin embargo, aquí viene la relación del profesional con el paciente, ¿sí? En este caso, no es lo mismo relacionar o fomentar una relación médico-paciente si el paciente es adulto a que si el paciente es niño. De la misma manera, no va a ser lo mismo en el área psicológica que la psicóloga o el psicólogo haga esta relación con su paciente adulto a con su paciente que es niño, ¿no? Tiene que procurar ganarse esa confianza quizá haciendo muchas veces diferentes tipos de maniobras y acciones, hasta jugar con los niños, darle un momento, que no todo va a ser evaluación, ¿no? Jugar y poder que ganarse la confianza del niño y el niño pueda luego participar en la evaluación. La evaluación de manera general debe ser, por lo general, una rutina de juego, ¿no? De juego didáctico, alguna manera que yo pueda identificar lo que quiero ver en el niño, pero sin aburrir, sin hacer que pierda la ilación, la motivación de venir, porque recuerden que es constante. Y esto no va a acabar aquí con el diagnóstico, sino que tenemos ya ciertos tratamientos, ¿ok? Entonces es importante que podamos no perder o no llegar a una deserción, ¿no? Hablando de una deserción, hablaríamos de que el paciente ya no acuda, ya no asista, ya no venga como tal, pero puede darse por diversos motivos, ya sea simplemente por falta de tiempo, que es lo más habitual, hasta porque ya no se siente cómodo. Entonces, para evitar ciertas deserciones, ¿no? Cierto porcentaje de deserción por la relación de confianza que brindemos, entonces debemos de tratar de procurar corregir estas cosas de manera temprana. Hablando del enfoque comunitario y familiar, debemos nosotros como profesionales de la salud buscar y hacer énfasis en la prevención. Si nosotros buscamos prevenir estas enfermedades, pues es muchísimo más fácil que curar, ¿sí? Claro está, y no solo en las enfermedades mentales, pero claro está que es mejor prevenir, ¿ok? Si nosotros ejemplificamos, ¿qué sería más económico? Que todo el personal de salud de un puesto, digamos, hablando de un puesto de salud, ¿ok? Todo el personal de salud a cargo de esa institución, de esa IPRES, lleve ciertas charlas sobre prevención de abuso escolar, de bullying, por ejemplo, de algún tipo de trastorno mental, de algún tipo de enfermedad diarreica, de cualquier sea el tema, ¿ok? Pero que sea pues a conciencia, bien dado, que lleguemos bien a los pacientes, a nuestra población objetivo. Si son niños, pues con las metodologías que tengamos que hacer, y si son adultos mayores, también teniendo otras metodologías, pero tenemos que llegar al paciente, que es lo más importante, pues entonces sería más económico que yo invierta, ya sea una vez al mes, ¿ok? O dos veces al mes, digamos, en que este personal me aporte una actividad de prevención, preventivo, promocional, llámese como tal, a que posteriormente yo tenga que invertir en especialistas, ¿no? Especialistas, porque estas enfermedades de la salud mental, cuando necesitan tratamiento, pues el tratamiento va a necesitar, obviamente, de un médico especialista, ¿no? En este caso, psiquiatra, del área de psiquiatría. Entonces, el contrato personal psiquiatra, que para el nivel de complejidad tampoco
tampoco corresponde. Yo tendría que hacer las referencias respectivas, que es más tiempo, dilatar también incluso las barreras geográficas de que mi paciente vaya hasta ese hospital donde yo lo estoy refiriendo porque ahí sí hay el especialista que necesita, pasajes, disponibilidad de tiempo, disponibilidad de movilidad. Muchos lugares en nuestro área peruana, en las áreas rurales, a veces tienen mucha lejanía y dificultad para poder llegar a un centro de salud nada más. Ahora imaginémonos hasta llegar a un hospital, pues con la capacidad resolutiva del caso, va a ser muchísimo mayor, ¿ok? Y no va a acabar aquí, porque yo como Estado tendría que comprar incluso los medicamentos, los equipos necesarios, si quizá este especialista solicita algún tipo de análisis auxiliar. Todo esto va a ser muchísimo más la elevación del costo como tal, del costo efectivo, ¿no? Que estamos hablando netamente de dinero como tal, frente a la prevención. Si nosotros nos enfocamos a nivel familiar, a nivel comunitario, el enfoque tiene que ser preventivo promocional, ¿ok? Esto quiero que quede bastante claro. El enfoque en cuanto a salud mental tiene que ser preventivo promocional. ¿No va a existir una sola forma de prevenir? Por supuesto que no. Si existe una persona que sufre una enfermedad que ya es diagnosticada como tal, puede tomar una parte de su tratamiento si es que le han indicado tratamiento, porque eso va a depender mucho del caso y de la evaluación psiquiátrica, si lo requiere o no. Pero si lo requiere, pues obviamente va a tener que cumplir esto. Nosotros tenemos que también apoyar con el tema de las terapias, ¿no? Para poder aumentar, levantar su autoestima del paciente, el nivel de seguridad, el nivel de confianza, controlar los síntomas que éste pueda presentar próximamente. Es importante resaltar que a nuestros pacientes con enfermedades mentales debemos de incentivarlos a pedir ayuda, siempre y cuando ellos necesiten a pedir ayuda, a hablar sobre su enfermedad en su familia, sobre todo con los que viven, ¿no? Sobre todo con los que viven. ¿Por qué es importante que ellos lo sepan? Porque son los que van a estar más cercanos al paciente. De manera oportuna, le puedan brindar algún tipo de soporte, ya sea para su recuperación o si en algún momento presenta una desacerbación o presenta algún tipo de crisis, ¿no? Entonces, ellos van a poder hacer frente a esta situación porque son los que van a estar en primera instancia cercano al paciente. No siempre nosotros vamos a estar al costado del paciente las 24 horas para poder apoyarlos como quisiéramos, por más que ese fuera el deseo del profesional de salud, ¿no? Esto únicamente ya va a ocurrir cuando están internados, pero nosotros recordemos que nuestro enfoque no es la recuperación del nivel terciario, eso es recordar que los niveles de prevención pues se dividen en nivel primario, secundario y terciario. Cuando hablamos del terciario hablamos de la recuperación como tal, pero, o de la rehabilitación como tal, pero en este caso, pues no vamos a esperar a que esté, digamos, internada en un hospital psiquiátrico para poderlo yo observar 24 horas ahí. En este caso, yo tendría que prestar más atención al nivel primario. Al nivel primario quiere decir, al nivel primario quiere decir que yo voy a necesitar que el paciente esté tranquilo, que el paciente pueda prevenir estas enfermedades. Si yo conozco que por genética el paciente, sus familiares sufren de X patología, pues por genética yo sé que puede que él también lo tenga, ¿no? Y si es que no tiene la enfermedad, incluso podemos sospechar de que pueda ser únicamente portador, ¿ok? Que aparentemente tenga ahorita una apariencia física y mental saludable. Sin embargo,
cuando es portador en algún momento puede presentar ya los síntomas de la enfermedad como tal o del trastorno mental. En este caso, cuando esto se exacerba, cuando este paciente se va a presentar a diversas situaciones, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Pareja, ¿ya? Ok, pareja, o sea, mamá y papá. Ambos sufren de trastorno y bipolaridad. Ellos llevaron su tratamiento respectivo, su terapia respectiva, se casaron, se conocieron, se casaron, tuvieron un hijo. El niño ya tiene 10 años y aparentemente está ok, nunca tenía ningún tipo de dificultad ni nada. Es muy probable que este niño sea portador, por supuesto. Sin embargo, no podemos catalogarlo al 100% como sano, ¿ok? Habría que hacer un estudio ya genético de ello. Sin embargo, si fuera portador en algún momento, digamos a los 20, 30 años, por algún estímulo X, llega a desacerbar esta enfermedad floral, como se diría criolamente, pues nosotros tendríamos que haber sospechado que el paciente era portador. No es que, ay, se contagió recientemente, creencias sociales y culturales que a veces son equivocadas y que hay que erradicarlas de manera sustentable, ¿no? Entonces, con el respeto debido a nuestra comunidad, hay que poder ayudar en ello, ¿no? Para que puedan ya no desconocer tanto de esto, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros hacemos ello, podemos reconocer que el paciente como tal va a presentar los signos y síntomas y quizá lleve el diagnóstico, ¿no? Cuando ya le valoran todo el niño, o perdón, el señor ya, porque ya creció, sufre de trastorno de bipolaridad. Y pues es obvio que él era, ¿no? Es obvio que él tenía genéticamente la enfermedad, solo que quizá no se había presentado de manera muy temprana, ¿ok? Entonces es importante este tipo de cositas erradicar dentro de nuestra comunidad para poder nosotros prevenir otras aproximaciones. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? ¿Qué pasaría con este niño que decíamos, ¿no? Que cuando tenía 10 años no presentaba nada, ¿ok? Y que cuando ya cumplió 30 años, casado, ya, bueno, recién tiene dos hijos, ¿no? Y que pues por X inconvenientes de la vida o X problemas que ha tenido en la actualidad, estímulos, pues está empezando a presentar la enfermedad, llega a una evaluación psicológica y le mencionan como tal que ya tiene la enfermedad. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? Pues va a empezar a tener complicaciones. Si él llevaba una vida normal, no habían conflictos familiares, pues ahora lo van a ver. Ahora van a haber conflictos familiares al inicio, sobre todo, ¿no? Porque va a costar un poco la adaptación con la familia, los hijos van a ver como que muchos cambios, quizás hasta puedan tornar de susto si son muy pequeños y no lo entienden, va a haber problemas de pareja, ¿no? La pareja va a tener que pasar un proceso de aceptación como tal para que pueda luego apoyar a este paciente. Es importante que llevemos la parte familiar en cuanto al enfoque de salud mental, con enfoque a la comunidad y a la familia, nosotros tendríamos que trabajar en ello, en la aceptación de su familia para que ellos puedan apoyarnos con la recuperación del paciente, con la adaptación también del paciente y su aceptación. Es importante que el paciente se acepte, ¿no? Yo tengo ese trastorno, pero me controlo porque yo llevo mi terapia, o si llevo tratamiento, yo llevo tratamiento, pero estoy tranquilo y puedo recién liberar y soltar todo ello. Pero en un primer instante es muy probable que ocurran todas estas complicaciones, incluso llevarlo a un aislamiento social,
al ver que hay mucho rechazo en su comunidad, en su ámbito laboral, se va a tender a aislar. Entonces, esto va a ser muchísimo más grave la situación porque puede entrar incluso en un grado de negación, tanto hasta llevarlo a una posible depresión. Y pues no queremos que se sumen más trastornos de la salud mental, ¿no? También vemos la infelicidad cuando hay disminución de la alegría, disminución de la alegría o de la motivación de vivir por parte del paciente. ¿Ok? Existen algunos medicamentos dentro del tratamiento, ¿ok? Dentro del tratamiento en cuanto a las enfermedades de salud mental o los trastornos de salud mental. Debemos recordar que el tratamiento farmacológico, es decir, todos los medicamentos como tal, los va a dar únicamente el único profesional autorizado para esta administración o indicación, pues es el profesional médico especialista. ¿Sí? ¿Ok? Puede usar algunos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, dependiendo del caso y la necesidad del paciente. Sin embargo, nosotros, todo el equipo de salud hace hincapié y hace apoyo continuo de la, de la terapia psicológica, también conocida como la psicoterapia. ¿Ok? Si nosotros buscamos esto, pues tiene que hacer un acompañamiento. No es posible o no se valoran los mismos resultados si el paciente solamente consume medicamentos por vía oral y no acude a sus sesiones de terapia, sus sesiones respectivas con la psicóloga, ¿ok? No se valora el mismo objetivo de la misma manera que quisiéramos. Y tampoco si fuera al revés, ¿no? Y dice, no, con la psicoterapia nada más yo estoy muy bien y no necesito tomar las pastillas, voy, el médico me ve, me da las pastillas, me las receta, yo saco de farmacia, pero ahí están todas en mi cuarto. Ok, bien, gracias, ¿no? Pero dentro de lo que es el sistema de salud se registra esto y muchas veces creemos que estamos hasta aumentando dosis preocupadamente y no lo es. Si el paciente no lo está usando y no está teniendo ningún tipo de incomodidad o presentación ya de estos eventos, pues quizá antes lo necesitaba y ahora ya no. Es importante la actualización, que ellos mismos puedan decirlo con confianza a su médico, que ya no requieren estos medicamentos o que sienten que ya no requieren. Y si el médico corrobora que es real la información que está proporcionando, que sí puede valerse por sí mismo el paciente ya sin necesidad de los medicamentos, los va a suspender. Y ya de esta manera pues evitamos la mala información, ¿no? Pero no debemos de, si fuéramos pacientes, no deberíamos de nosotros alterar esa información, ¿ok? Sin embargo, dentro de la salud mental, recordemos que la violencia también representa un gran porcentaje de influencia dentro de ello. Entonces, la OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza, lo hace de manera intencional, o sea, tiene la intención, ya sea fuerza como poder físico o el hecho de una amenaza. Esto lo puede hacer solo a una persona o a un grupo en común y pues puede ocasionar lesiones, puede ocasionar muerte, incluso daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Bien, un segundo. Los tipos de violencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, va a dividirlos en tres categorías. De acuerdo, bueno, hay que hacer un poquito de la selección. Existen violencias de acuerdo a la persona que va a cometer el acto, que es esta clasificación, y existe otra clasificación que es de acuerdo a qué tipo de agresión le va a dar. No es lo mismo decir
que la agresión se la hizo él mismo, se la hizo sus padres o se la hizo una autoridad, a decir que fue violencia psicológica, social, cierto tipo de violencia. ¿Ok? Entonces, por eso es que la OMS hace esa aclaración. Los tipos de violencia de acuerdo a qué persona es la que le va a dar la violencia, quién es el agresor, por decirlo, ¿no? Tenemos la violencia autoinfligida. La violencia autoinfligida es cuando hablamos de que uno mismo lo inflige, uno mismo se ocasiona el daño, como un comportamiento suicidio, autolesiones que se realizan. También existe la violencia interpersonal, ¿no? Aquí hablamos de la violencia familiar, padres, hijos padres, entre hermanos, etcétera. Incluso entre la pareja, incluso entre la pareja. Cuando hablamos de la pareja, pues también podemos ver que a veces el esposo le a la mujer, o viceversa, ¿sí? En el caso de la violencia colectiva, hablamos de la violencia ya cuando le ejerce de manera social, política o económica una persona que tiene pues esa influencia a nivel social de poder influenciar en toda una población en común, ya sea, digamos, el director de un hospital, ha ejercido una violencia colectiva a todos sus trabajadores por tal actividad. ¿Ok? Esto va a variar mucho. Pero como dijimos, la otra clasificación que realiza la Organización Mundial de la Salud va a ser dirigida a sobre qué agresión ha cometido, qué daño ocasionó en la persona, qué le hizo el agresor, la agredido. Aquí tenemos la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia intrafamiliar, la violencia de género y la violencia de niñas. ¿Ok? Entonces, todos estos tipos de violencia se han visto y se pueden dar en cualquiera de los tres escenarios que hemos visto, ya sea interpersonal, ya sea autoinfligido o colectivo. Pero ¿cuáles son las causas de la violencia? Vemos aquí que tiene relación con los problemas de salud mental, por supuesto. Si una persona tiene un trastorno de salud mental, puede ejercer violencia en su hogar, por supuesto. Entonces es una de las causas que van a llevar a que en nuestro enfoque de salud comunitaria podamos nosotros prevenir estos actos de violencia. Si ya sabemos que estamos diagnosticando un nuevo caso de trastorno mental, pues va a ocasionar todo lo que ya hemos visto anteriores PPTs y pues tenemos que buscar la disminución de las consecuencias, porque sabemos que una de las consecuencias va a ser la violencia, puede llegar a violencia, entonces llevar a la prevención, ¿ok? Siempre recordemos esa palabrita, prevención. Entonces, también otra de las causas de la violencia obviamente es el alcoholismo, personas que cuando se han hecho estudios de las agresiones brindadas, pues se ha visto que algunos se encontraban en estado crítico, ¿no? La drogadicción, la falta de comprensión, la falta de comunicación y la falta de conciencia. Bueno, esto es para recordar, ¿no? Que el 19 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual contra los Niños y Niñas y Adolescentes. ¿Cuáles son las sustancias a las que más a menudo en cuanto a salud mental se ha podido ver que abusan los adolescentes? Y bueno, de acuerdo al estudio realizado por la OMS también, hace una publicación donde menciona que existen ciertas sustancias que son más consumidas a menudo por los adolescentes, dentro de ellos tenemos el uso del alcohol. El alcohol, el uso es cada vez más temprano, ¿ok? Ya no estamos viendo de 18 para arriba nada más, ¿no? Cuando hablamos de ello estamos hablando que niños, perdón, ¿no? Que personas, mejor dicho, adolescentes a muy temprana edad están empezando con el uso o con el consumo, ¿ok? También tenemos el uso de ciertas sustancias tóxicas, algunas drogas como tal, como la marihuana, el tabaco, los medicamentos recetados. También tenemos los opiáceos aquí dentro de las anfetaminas, que podamos encontrar todos estos tipos de esteroides también anabólicos que van a poder hacer estos efectos secundarios. Entonces es importante que cuando nosotros damos un tratamiento X a un paciente, podamos pues incentivar al cuidado oportuno por parte de los padres, sobre todo, y al monitoreo, ¿no? A veces ni ellos mismos conocen cuántos medicamentos llevan a casa, cuántos deberían de tener. Siempre es importante.
Existe algunos casos de pacientes que incluso abusan del uso de tramadol, que es un medicamento que por lo general usamos para el dolor, ¿no? Para escalas de dolor muy elevadas y que normalmente debería ser usado únicamente para ellos. Sin embargo, existen personas que hoy en día pues están incluso haciendo el uso continuo de este medicamento para sentirse mejor. Entonces, eso también es de salud mental, ¿no? Tenemos que ver que no netamente lo necesite quizá el paciente este medicamento, sino que simplemente está haciendo un problema de salud mental que tenga, ya sea un trastorno de la personalidad, que es un TP, ¿no? ¿Cuáles son las principales señales de este uso de alcohol o de este uso de drogas en los adolescentes? Bueno, se puede visualizar algunas señales físicas, emocionales, señales que en la familia, en la escuela, tiene problemas sociales, empieza a ser más agresivo, más violento, ya no se relaciona de la misma manera con el mismo entorno que tenía, o quizá ya ahora ha cambiado hasta del entorno en el cual esta persona tenía, ¿no? Bien, para finalizar, entonces, como ustedes conocen, y es ya de saberse, los PPTs van a ser compartidos. Sin embargo, quería también compartirles aquí un minuto, voy a buscar el archivo, que menciona sobre el tamizaje que debe de darse mediante el MINSA, ¿no? En cuanto al Ministerio de Salud, nos menciona que debemos de realizar un popular tamizaje denominado tamizaje de violencia familiar y maltrato intrafamiliar en cuanto a la violencia infantil, netamente. Aquí está. Voy a volver a compartir un segundo. Esto para poder conocer. Es importante que lo conozcamos, que nosotros podamos hacer uso oportuno de de este material. ¿Ok? Entonces, esperando que sí se está logrando ver. Este es el tamizaje BIF, ¿ok? BIF por las iniciales, ¿no? Violencia intrafamiliar, ¿ok? Como mencioné al inicio, este es un formato adaptado por el MINSA, tal, es usado en todos los establecimientos a nivel local, nacional y distritales, ¿no? Entonces, aquí como vemos, nos permite identificar mediante la observación sobre todo el maltrato infantil. Si nosotros tenemos un niño y a veces pues tenemos que hacer la evaluación de nuestros niños, ya sea en CRED, ¿ya? Que es el Servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo de Niños Sano, pues sabemos que este niño va mensual a su control, cuando es menor de un año, claro. Entonces, luego va de acuerdo a la edad, ¿no? Cada 2 meses, cuando tiene un año, 2 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La evaluación continua nos permite hacer observaciones. La evaluación física, por ejemplo, si nosotros encontramos hematomas, como vemos acá, contusiones inexplicables, cicatrices, quemaduras, indicadores de alguna fractura inexplicable, marcas sobre mordeduras, lesiones de la vulva, el perineo, laceraciones en la boca, todo este tipo de problemas, podríamos hablar de que el niño es posible un maltrato físico, ¿ok? ¿Cómo determinar el maltrato psicológico? Bueno, por todas estas señales. Tiene temor a los padres, si es un niño que está haciendo mucho tartamudeo, ¿ok? El llanto es muy frecuente, el niño ha intentado suicidarse, tiene uso de alcohol, drogas, ¿no? Hablando de pequeños todavía, 10, 11 años, imaginemos, ausentismo escolar, todas estas son señales de una violencia psicológica. Para violencia sexual tenemos embarazo precoz, abortos, amenaza de aborto también podría ser, enfermedades de transmisión sexual a corta edad, conocimiento, conducta sexual inapropiada en los niños. Entonces hablaríamos de que tenemos o podríamos estar frente a un maltrato o violencia sexual. Pero también aquí nos va a clasificar dentro de las negligencias. La negligencia como tal es cuando pues está catalogada por todos estos indicadores, por ejemplo, cuando hay accidentes muy frecuentes, enfermedades muy frecuentes, el niño cada cierto tiempo siempre se enferma, ¿no? Y esto no es normal, eso ya es negligencia. Descuido en cuanto a la higiene, descuido en cuanto a la estimulación del desarrollo, cuando no tiene sus vacunas al día, el papá está haciendo una negligencia para con su hijo.
Y pues mediante esto hacemos nuestra derivación. Como vemos acá en la parte final, dice derivado por, hacemos la derivación si en el caso no fuéramos el profesional adecuado para poder hacer el diagnóstico como tal, pero hemos identificado cualquiera de estos, cualquier sea el que hayamos marcado y hemos encontrado, hay que hacer la derivación oportuna para descartar ese posible tipo de violencia y con ello podemos ayudar incluso si es que estamos encontrando, en este caso, un problema de salud mental a la par con el paciente. ¿Ok? Bien, hasta aquí quisiera saber si es que tenemos alguna duda, algún tipo de quizá inquietud dentro del tema. Y mismo mencionar que ambos documentos les lo voy a proporcionar a la Secretaría Académica de manera oportuna para que les pueda, obviamente, enviar a cada una de sus personas de manera oportuna. ¿Ok? Ya que ustedes, por conocimiento, van a llevar, obviamente, la gestión de sus certificados respectivos, por lo cual anticipar las felicitaciones del caso, pues asimismo estos materiales también se los van a proporcionar de manera oportuna. Voy a dejar de compartir. Voy a disculpar un minuto para poder observar las redes sociales. ¿Sí? A ver.